En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Este lugar que soñé, alcancé tras cometer un pecado negando mi fe. Hoy, mi Señor, pido perdón. Esta noche en Hora 25 hablamos de teatro musical hecho en España, que no es muy habitual, pero lo hay y de calidad. Y una de las personas que lo está impulsando como nadie es Iván Macías. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eres músico, eres compositor y eres uno de los creadores de musicales más reconocidos en España. Vamos al principio de todo. ¿Por dónde se empieza a crear un musical? Bueno, yo creo que lo primero es la idea, ¿no? El qué queremos contar, qué historia queremos contar o qué queremos que el público viva. En el caso del primer gran musical que hicimos, que fue El Médico, pues lo teníamos bastante claro, ¿no? Tanto Félix Amador, el libretista y escritor, como yo, nos retiramos a pensar qué historia queríamos contar. Aparecieron 3, 4 títulos principales y El Médico tenía algo que nos cautivaba en ese momento y lo sigue teniendo, ¿no? En las 3 culturas, ese viaje desde Londres hasta Isfahán, la Edad Media, algo que también nos toca mucho a nosotros, los españoles, ¿no? Entonces esa era la historia y luego evidentemente El Médico pues es un bestseller que rápidamente en este país, en Madrid, dices El Médico, no Gordo, y ya es una marca, ¿no? Y todavía seguimos comprando mucho en España la marca y el título y algo conocido, entonces pues yo creo que ese es el punto de partida. Tengo muchas preguntas que hacerte en lo que ya me has contado hasta ahora, y es cómo llegáis ahí, quiero decir, ¿por qué El Médico? Algo tenía, ¿no? El Médico. Yo lo había leído hace muchísimos años y claro, también es cierto que buscábamos títulos, marcas que en España hubieran sido un éxito. Eso lo teníamos claro porque no estamos con el nivel de Broadway o en el nivel del West End, donde el estar en un teatro determinado, en un circuito determinado, ya es un sinónimo de calidad y la gente va, ¿no? La gente compra ese teatro aunque sea una producción nueva, un título desconocido. En España todavía tenemos mucho que andar en ese camino, pero El Médico tenía ese algo. Aparte del título y un autor superventas en España como Noah Gordon, ese tema, ese mensaje, ¿no? Al final de unión de las 3 culturas, ese mensaje del mentor, de Barber, del hijo, de Rob. Bueno, había ahí un cúmulo de historias y sobre todo la épica, una historia épica y medieval que nos apasionó. Llegamos los dos al estudio, Félix y yo, y oye, tengo el título perfecto. Y yo llegaba también con el título, yo también. Bueno, empiezas tú, El Médico. Mira que teníamos una lista de títulos, ¿eh? Sí. Pues llegamos con que El Médico tenía que ser el primero y nos pusimos manos a la obra como locos. Claro, y entiendo que lo primero es conseguir que Noah Gordon os vendiera los derechos. ¿Cómo se convence a Noah Gordon de vamos a hacer en España un musical sobre El Médico? Fue un viaje de meses, ¿eh? Fue un viaje de meses, pero todo empezó como empezaría cualquiera, intentando contactar con su editorial. De oye, tenemos una idea y su editorial da la casualidad de que, bueno, la lleva su hijo Michael, que vive en Barcelona. Entonces todos eran pasos de, bueno, nos podemos comunicar de una manera sencilla. Pero sí que es cierto que al principio el primer mensaje de ellos es: me parece que estáis locos, podemos estudiar una propuesta, pero no del Médico. De cualquier otra obra de Noah Gordon menos del Médico. El Médico no, El Médico era como intocable, era la joya de la corona, es la joya de la corona, y no, El Médico no. Entonces, bueno, estuvimos estudiando otros títulos, tiene un título precioso, ¿no? Que es El último judío, que a mí me encantó. Pero no era El Médico. Pero queríamos El Médico. Entonces, a los meses seguíamos insistiendo, hasta que me dice Michael, bueno, Iván, mira, podemos hablar del Médico si nos hacéis una oferta loca. Una oferta irrechazable fue la palabra. En cuanto a la calidad de lo que le propusierais, ¿no? Claro, eso fue lo que yo entendí. No sé si se refería a eso o a pasta. O a pasta, ¿no? O a las dos, o a una de las dos. Y bueno, pues entonces nos pusimos a trabajar y creamos el prólogo y un par de números del musical. Lo grabamos en el estudio,
invertimos mucha pasta también ahí, muchas horas, sobre todo muchas horas, en la creación del prólogo y en contar musicalmente el prólogo del libro. O sea, la idea era que si eso llegaba a Noah Gordon, tenía que decir, esto se hace. Y entonces, cuando tuvimos el prólogo grabado, llamamos a Michael, oye, mira, hemos estado reunidos con productores tal, tenemos esa oferta irrechazable. Y él pensando que ibais a ir con un cheque. Imagino que sí. y apareces ahí con un USB o con qué fuiste. Nos citó en Barcelona, en un hotel. Llegamos a Barcelona, yo y Pablo, que era también productor artístico. Y al llegar a Barcelona, bueno, vamos a hablar del médico. Y Pablo, acertadamente, dice, mira, te traigo un ordenador y unos cascos. O sea, vamos con todo preparado. Y esta es la oferta irrechazable. ¿Cómo? Él era... ¿Qué me estáis contando? Sí, que traemos un prólogo y esto es irrechazable. Pero queremos que lo escuches porque si no te gusta, es que no nos molestamos ni en buscar la financiación ni en buscar el cómo desarrollarlo. Y a la mitad del prólogo se quitó los cascos y dijo, esto es la hostia. O sea, os tenéis que venir a Boston a conocer a mi padre. Yo voy a Boston dentro de 2 semanas, si queréis, allí concierto, una reunión, y que mi padre escuche este proyecto. Y así, nos fuimos a Boston. ¿Y qué dijo Noah Gordon cuando lo escuchó? Pues no, a Gordon le poníamos 3 o 4 extractos porque sí que nos metimos 2 semanas a dormir 2 horas, 3 horas a avanzar lo máximo. Y él decía que estaba escuchando su libro. Ostras, que es lo mejor que te podía decir. Sí, ¿no? Claro. Yo cuando, además con los ojos brillantes, emocionado, ya empezaba a hablar del musical, ya empezaba a hablar de las escenas. Me llevó un piano de cola que tenía en su residencia y tócame extractos del musical. Iba tocando extractos y él reconocía que parte del libro estaba tocando. Entonces se creó una química ahí que al salir sabíamos todos que había musical y que había acuerdo. Y luego, evidentemente, pues Michael y Noah nos facilitaron mucho el poder desarrollar un proyecto con una marca tan importante como el médico, ¿no? Entonces, sin el apoyo de Michael, sin el apoyo del médico, la historia hubiera sido otra totalmente distinta. Vale, entonces ya tenéis ahí la historia. Y a partir de ahí, ¿cómo se monta un musical Made in Spain completamente? Pues yo creo que uniendo locos, ¿no? Y uniendo gente que quiere saltar al vacío contigo, que cree en el proyecto. Ahora estamos en un momento dulce del teatro musical, de la cultura en España, pero sí que es cierto de que todavía no hemos roto la barrera de la creación propia en el teatro musical, ¿no? Importamos títulos de Broadway, importamos títulos del West End, importamos marcas conocidas, pero la creación de gran formato y exportar nosotros estamos todavía lejos, estamos abriendo ese camino. Entonces la mayoría de las puertas estaban cerradas a crear desde cero un proyecto. Sin embargo, sí que los creativos tenían muchas ganas de embarcarse en una creación y no hacer una réplica o en partir de cero, ¿no? Crear el mundo del médico no deja de ser al final un reto y algo apasionante. Pero la inversión sí que la conseguimos toda privada. O sea, fue toda gente ajena al teatro musical que se unió para crear una nueva productora entonces, en 2018, y conseguimos la financiación así, de manera privada, alguien del sector agrícola, alguien que venía del sector eventos, alguien que venía que era inversor de varios proyectos, y entre todos armamos la posibilidad de traer el médico a Madrid. O sea, fue un trabajo también de tocar muchas puertas. Déjame que hagamos un paréntesis, pero me ha llamado la atención esto que me decías de todo privado. ¿No hay dinero público en España para el fomento de la cultura musical? Nosotros no lo hemos conseguido para el teatro musical. Todavía el teatro musical también es como... No lo posicionamos en el sitio, o nosotros estamos intentando, ¿no?, que se merece. El teatro musical yo creo que es top, ¿no? Los actores y las producciones de 2 millones, 3 millones de euros, muy difícil de recuperar la inversión en el teatro musical. Y luego los actores tienen que cantar, bailar, actuar. O sea, hablamos de gente muy top y todavía no tiene ese reconocimiento. No vemos grandes musicales en los teatros públicos y, por supuesto, muy poca ayuda pública para el desarrollo de estos proyectos. Claro, cuando me dices que es muy difícil de recuperar la inversión, eso implica que hay inversores muy arriesgados ahí, ¿no? Sí, que claro, están poniendo su pasta con una posibilidad de retorno no muy grande. No es muy alta, no. Evidentemente, sí que el teatro musical, el teatro, la cultura, tiene otras muchas rentabilidades. Pero lo que es la pela por la pela, meter 2 y recuperar 3, eso no siempre ocurre, sobre todo en el gran formato. Por eso no hay tantísimos productores y por eso es tan complicado arrancar un proyecto de gran formato de teatro musical. A verlos los hay muy buenos, pero no es tan fácil encontrar la
la financiación. ¿Al final el Rey León se lo come todo o qué? Bueno, el Rey León se come mucho. El Rey León se come mucho, fue el primer gran éxito y aquí sigue reinando en la Gran Vía y en medio mundo, ¿no? Y ahora viene Aladín. Y ahora viene Aladín. ¿Cuánto miedo os da eso? Bueno, mira, hay una cosa que me dijo a mí un conocido de Huelva, Estrella Michelin, que me dijo, lo que mejor que me pueden pasar es que me pongan otro Estrella Michelin al lado. ¿Ah, sí? Claro, entonces yo pienso que es bueno, es sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien, de que tengamos el Rey León y enfrente Aladín. Son dos grandes espectáculos, dos grandes musicales, y yo creo que al final todo suma, ¿no? El crear la cultura de ir al teatro y de ir al teatro musical. Vosotros ahora estáis con La historia interminable. Sí. Cuéntame. Bueno, pues mira, era uno de esos títulos también del principio que estaban en la recámara, y cuando arrancamos con el médico nos pusimos rápidamente a cerrar los otros 2 o 3 títulos que teníamos anotados como que queríamos hacer, y uno era este de La historia interminable. ¿Por qué? Pues sobre todo por la añoranza de los años 80, ¿no? Pensamos que los años 80 hoy están más vivos que nunca, la gente recuerda los años 80, bajo mi criterio, de una manera que no eran los años 80, pero esa melancolía existe. O sea, idealizamos los 80, claramente. Sí, total. Y nos permite revisitar o reinventar los años 80, ¿no? Entonces, esa posibilidad molaba mucho, ¿no? Luego la posibilidad de tener un dragón volando, ya la fantasía empieza a volar, nunca mejor dicho, y el tener una canción icónica. O sea, era todo también como una costelera irrechazable. ¿Cómo se mete un dragón volando en mitad de un teatro? Bueno, eso ha sido increíble, ¿no? Ahí ha sido el trabajo de toda la productora, ¿no? De Beyond Entertainment y de su CEO, que es Darío Regatieri, que teníamos que tener un dragón volando, un dragón volando, un dragón volando, y hasta que no hemos tenido un dragón volando en el escenario no hemos parado. Ha costado, ¿eh? Un musical tiene que ser visualmente mucho más sorprendente que una obra de teatro. Yo creo que el público es lo que espera. Yo creo que el público, sobre todo el que de primeras va a un musical, lo que espera es sorprenderse. Evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de La historia interminable, la gente espera un dragón volando, espera un comepiedra, y eso hay que darlo, porque esa es la magia del teatro y de una superproducción. Pero yo creo que no es lo único, y a lo mejor no es ni lo más importante, ¿no? Yo creo que la gente cuando paga 50, 60, 70, 80 euros por una entrada de teatro musical, lo que quiere es vivir una experiencia. Y sobre todo yo siempre digo que emocionarse. Si tú sales del teatro y te has emocionado, probablemente haya merecido la pena pagar ese precio. Una crítica que nos hicieron del médico, que yo la recordaré siempre, porque dijo que era una obra que durante 2 horas y media te olvidabas de mirar el WhatsApp. Entonces yo creo que ya eso es casi de lo más bonito que te puedes decir objetivamente, ¿no? De que te enganchas, te emocionas, vives la historia, y luego evidentemente pues hay una escenografía y hay un envolvente que te hace vivir esa experiencia, ese plus, ¿no? Pero yo creo que la base no es solo la técnica, sino la emoción. ¿Qué tiene que tener una obra para que se pueda convertir en un musical? ¿Qué tiene que tener una novela para que pueda convertirse en un musical? ¿O todas podrían, en caso de que se hiciera una buena transformación? Pues mira, yo creo que todas podrían. Yo creo que al final es una adaptación, ¿no? Y no deja de ser una interpretación de un texto, ¿no? Yo que soy pianista clásico de formación, pues respetamos mucho la palabra interpretar un texto de un compositor en este caso, ¿no? Entonces, cuando empezamos con el médico nos dijeron es imposible de llevar el médico a teatro musical. Cuando dijimos El tiempo entre costuras, es imposible de hacer esa obra en el teatro musical porque el tema que toca, no sé cuánto, y con La historia interminable, por supuestísimo que eso era imposible de llevar el libro, que no la película, a un escenario. Bueno, los 3 están en escenario y los 3 han funcionado. Entonces yo creo que al final se trata, unos cuestan más, unos menos, pero se trata de adaptar y de poner también todo el equipo creativo y la productora su granito de arena para que sea una obra de todos, ¿no? El compositor nos deja un legado, el autor nos deja un legado, y ahora tenemos que hacer que esa obra, esa emoción que el autor cuenta, sea la misma que el público se lleva cuando va al teatro. Yo creo que ese es un buen resumen. ¿Puede desvirtuarse un libro cuando se convierte en musical? Sí, claro. Claro, yo creo que sí. De hecho, no te podría decir ahora mismo un ejemplo, pero por supuesto que hay, ¿no?
Me los podrías decir, pero no me los vas a decir. Bueno, que no es sí. lo mismo. Bueno, pero por ejemplo, la película de la historia interminable Sí. sí desvirtúa un poco el mensaje del libro, ¿no? Un poco o un mucho. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con mucho respeto la obra del autor. Sabemos que es imposible contarlo todo al pie de la letra, pero sí intentamos entender el por qué está escrito de una manera, el recorrido emocional que lleva el libro y qué quería contarnos el autor y cómo quería contarnos. Ahí dedicamos muchísimo tiempo de comprensión y análisis, no solo lectora, sino del mundo, por ejemplo, del mundo de Michael Ende, todo lo que le envolvía en ese momento, que estaba contando, por qué esto aquí, esos dos mundos, y ahora llevarlo a un escenario. Entonces, cuando se parte con tantísimo respeto, normalmente las cosas salen bien. O sea, nosotros intentamos poner mucho como autores, pero siempre respetando el texto original. Como persona que se dedica a, entre otras muchas cosas, a convertir obras escritas en musicales, entiendo que tienes una deformación profesional que te lleva a que el libro que estás viendo, el libro que dices, a que los podría cantar, ¿no? Total. ¿Cómo es ese proceso? O que has visto últimamente, que has leído, que has visto, que has dicho, esto es un musical. Es que casi cualquiera de las cosas no los puedo decir porque me las van a quitar. Vale, y estamos ahí en pleno proceso de negociación de 2 o 3 títulos potentísimos, pero sí, la verdad es que cuando lees un libro te lo empiezas a imaginar y además a rizar el rizo. Esto no podría ser, esta podría ser. Y empieza, ya no solo con libros, con películas, con series, todo podría ser un musical, sobre todo cuando la palabra musical va con el sentido más, ¿cómo te diría? No peyorativo. Mucha gente, la palabra musical lo usamos como un espectáculo al uso de lentejuelas, ¿no? Y para nada, o sea, el teatro musical, Los Miserables, ¿no? Fantasma de la Ópera, por irnos 2 clásicos que todo el mundo conoce. Son dos obras maestras, son dos obras maestras ya de la historia del teatro universal. Entonces yo creo que todo puede ser una gran obra dramática de teatro musical. Me has dicho que estás negociando, no te pido que me digas ni el qué ni cantidades, obviamente, pero sí cómo es ese proceso. Quiero decir, el autor de la obra después va ingresando por todo lo que vayáis ingresando vosotros, un X, o una vez que ya le compráis los derechos, a partir de ahí ya todo es vuestro. ¿Cómo es eso? Bueno, depende del acuerdo al que lleguen, ¿no? Hay quien suelta el dinero, un fee, ¿no? Y se quedan con los derechos X tiempo, y otros muchos van con royalty de derechos de autor, ¿no? Que es lo más habitual y es la manera en la que por lo menos nosotros nos sentimos más cómodos de que todos seamos partícipes del posible éxito del espectáculo. O del posible fracaso también. O del posible fracaso. Bueno, el autor nunca pierde. Vale. Oye, ¿ha habido alguna vez que te hayas metido a convertir una obra en musical y has dicho, ojo, estoy cambiando demasiado el original? Voy a dar varios pasos atrás aquí. Bueno, sí que ha pasado. Cambio no, sino a lo mejor tenemos que coger en algún momento por la tangente, en la historia interminable cogemos en algún momento por la tangente porque es necesario, porque la segunda parte del libro es filosófica. Entonces, claro, cuando acaba de hacer volar un dragón, no nos podemos meter ahora a contar cuando lleva la gente 1 hora y 40 minutos viendo un espectáculo, empezando ahora a filosofar, sino ya hay que ir a la resolución. Pero lo que hacemos ahí es hablar con los autores o con los herederos de los derechos para encontrar ese camino, con varias propuestas. Oye, entendemos tal por aquí, tal por allá. Y por poner un ejemplo del análisis que hacemos de la obra, nosotros en la historia interminable, la actriz que interpreta a la emperatriz infantil interpreta a la madre de Bastián en el inicio del segundo acto. Es algo que se cuenta en el libro, pero no aparece la escena como tal en el libro. Y el por qué no es una niña y es una actriz adulta, encontramos el significado en la propia novela. Y lo encontramos en la propia novela, la original alemana. ¿Por qué? Porque cuando Bastián entra en el reino de Fantasia, la emperatriz infantil se refiere a él como mi Bastián. La única persona en el mundo que la llamaba mi Bastián era su madre. Esto solo aparece en la edición alemana, ni en la española. O sea, ¿se perdió en la traducción? Sí, eso no está ni en la versión española ni en la versión inglesa, solo en la original alemana. Y el color de los ojos, el hijo de la luna, esa famosa frase, le recordaba a la madre. Eso ya lo entendemos nosotros. Entonces,
eso sí lo preguntamos, oye, mira, vamos a hacer tal, hemos hecho un código que tal personaje es tal personaje en el mundo real, porque Bastian se imagina a la gente de fantasía, el mundo de fantasía con gente que ha visto en el mundo real, y nos dijeron que sí, lo vieron muy acertado, le pareció un análisis súper interesante, y no es un cambio, pensamos que es una aportación, ¿no? Jugar a este doble juego, pero evidentemente sí que hay veces que cuando estamos en la línea y tenemos que salirnos un poco, hacemos la consulta al autor. ¿Quién es más tiquismiquis, el autor o los herederos del autor? Pues la verdad es que hemos tenido tantísima suerte con gente con la que hemos trabajado que no nos hemos encontrado nadie tiquismiquis. Hemos trabajado súper bien con Noah Gordon, con su hijo Michael y la familia, con todo el mundo de Michael Ende, que quizás es el más complejo porque son varias fuentes, pero muy fácil. Súper fácil con María Dueñas, y muy fácil también con Ken Follett. O sea que realmente creo que cuando ven que hay un respeto y un trabajo serio detrás, son los primeros que se suman al carro. Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, que es una de tus últimas adquisiciones. Háblame de ella. Bueno, pues si todo va como debe, la tendremos en 2024. Uh-huh. Queremos pronto dar un anuncio, a ver si podemos anunciarlo prontito, pero sí que está en el horno, se está cociendo y estamos creando el universo de Kingsbridge. Y bueno, pues es un título que a mí me apasiona. Me apasiona el título, me apasiona el universo Ken Follett y me parece una marca súper universal, Los Pilares de la Tierra. O sea, yo creo que puede ser en una obra muy tocha. Debe. Con lo que os ha costado, ¿no? Con lo que ha costado y con lo que va a costar a la productora. O sea que aquí hay una inversión enorme porque, claro, cuando la gente ve la historia interminable, quiere ver un dragón, pero cuando la gente vaya a Los Pilares de la Tierra, quiere ver una catedral en un teatro. O sea, y ese yo creo que es el gran reto. Y luego me parece una historia súper contemporánea. A pesar de que está basada en la Edad Media, me parece que tiene unos personajes. Bueno, el personaje de Aliera me parece brutal. Y Valeran, el obispo, todo. Es que tiene unos personajes brutales. Entonces yo creo que tiene todos los cimientos para que sea una gozada. O sea que en 2024 Los Pilares de la Tierra en Madrid. Sí, eso no. Estamos ahí. Y no quiero que el productor y nadie me diga, ¿pero qué has dicho? ¿Qué has anunciado? ¿Qué has anunciado? Bueno, está en la calle, o sea que realmente Los Pilares de la Tierra estábamos dudando de en qué momento lanzarlo. Tenemos 2 o 3 fechas previstas y lo anunciaremos, yo creo que en el plazo de un par de semanitas lo queremos anunciar. Y los repartos de los musicales son enormes, ya no solo de los propios actores, sino también de todo el equipo técnico. Tiene ¿no? O sea, cuantitativamente es brutal en comparación con una obra de teatro. Bueno, en Los Estudiantes Terminables pueden ser 60, 70 personas trabajando todos los días. O sea, es una barbaridad. Nosotros ahora aquí con Beyond Entertainment tenemos el médico en gira y tenemos La Historia Interminable en Madrid. Son dos superproducciones, o sea, son 100 y la madre en total. Son muchísimos y claro, y cada uno con sus películas. Pero es que al final un musical no tiene más remedio que tener esa dimensión. El que entra a ver La Historia Interminable y ver todo lo que hay técnico ahí, los músicos en directo, todo el equipo técnico, creativos que tenemos incluso a diario allí, los directores, bueno, un equipo enorme y como dice el productor, todos cobran, ¿eh? O sea que ahí hay un desembolso también semanal importante. Iván, una cosa de las que me llama la atención hablando contigo es la pasión con la que hablas de los musicales y de la música. Sí, es que tu relación con la música viene de muy pequeña, es una cosa familiar. Sí, bueno, yo empecé con la música como un juego. O sea, mis padres son músicos los dos. Mi madre es profesora de música y mi padre tocaba y toca la guitarra, aunque ya no en activo. Y había un piano en casa. Entonces me llevaron a la clase de piano y ahí empecé con el piano con 3-4 años tocando el piano y desde ahí pues desarrollar toda la carrera con el piano, que es mi instrumento principal y es yo creo que lo que mejor se me da es el piano, o sea que es mi vida. ¿Y qué hace un virtuoso del piano en el mundo de los musicales? Porque esta locura, quiero decir. Si podrías ganarte la vida, eres uno de los mejores pianistas de España, ¿por qué meterte en este lío?
Pues mira, yo primero acabé un poco cansado de la idiosincrasia del mundo clásico, ¿no? En algunos momentos, no todo el mundo, en algunos momentos, el excesivo postureo del mundo clásico. Parece que también estamos evolucionando un poco. Y creamos un proyecto en Moguer educativo, y a mí siempre me había gustado el teatro musical, y antes del médico hicimos un musical basado en Germinal, de Emil Solá. Hicimos un musical eran 60 músicos en directo y 40 actores, o sea, en plan grande pero concierto. Y vinimos a Madrid, a la Gran Vía, una semana en verano. Y cuando venimos a la Gran Vía, una crítica en concreto decía que hacían falta grandes producciones españolas y que España estaba ausente de la creación de teatro musical. Y ese fue el punto de partida de, ¿cómo que ausente? De realmente hacer un trabajo de investigación y ver qué se estaba haciendo en Madrid y por qué Madrid, que es el tercer o cuarto mercado más importante de teatro musical, no había creación propia. Entonces vimos un hueco donde quizás podríamos explorar. Yo estaba acabando en ese momento el máster de composición de música para cine y televisión. ¿Por qué no aplicar la manera de componer para cine en teatro? Todos esos recursos cinematográficos en teatro. Y esa fue un poco la mezcla que me motivó a dedicar el tiempo a intentar hacer teatro musical. Y después tiene el teatro musical algo que es el vivo, ¿no? El directo, que cada día es distinto y suceden cosas. Y eso a alguien que le apasiona la música y el arte, pues le vuelve loco. ¿Cuál es el mejor momento de una función para ti? Bueno, hay varios, ¿eh? Cuando termina, entiendo. Cuando termina es maravilloso. Pero cuando suceden cosas en el escenario, cuando suceden cosas que sale un poquito del guión, a mí que me va la marcha además un montón, y empiezan los nervios típicos que tú ves en las caras o la sonrisa, bueno, eso es que cada día es distinto, y sobre todo cuando ves que el público conecta. Cuando ves que el público conecta y ha entrado en el juego que tú le has propuesto de una manera casi inconsciente, bueno, pues es increíble. ¿Cuándo detectas eso? ¿Qué ves en el público? Se ven las caras, se ven. Yo estoy, además, ahora mismo en el Estreno Interminable, yo hago varias funciones, me gusta pasar función dirigiendo, y estoy en un palco, y claro, veo perfectamente todo el público, entonces ya sabemos cuándo va a salir el caballo, las caras, todo, la preparación, cuando componen la música que va preparando lo que va a ocurrir luego, y tú ves que el público ya te va entrando en el juego que te va preparando la música, y se ven las caras, o como ves que uno le aprieta la mano al otro, o las miradas, es divertido. Iván Macías, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25 y por tu curro también, por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hora 25. Aimar Bretos.